Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos en Augsburgo. Aprovechamos la parada entre Múnich y Berlín para visitar esta joya histórica de Baviera. Augsburgo fue fundada por los romanos en el siglo XV a.C., o sea, esta ciudad ha sido testigo de la evolución de Europa desde la antigüedad hasta hoy. En el corazón de Augsburgo se encuentra el ayuntamiento, que tiene una sala muy especial, la Sala Dorada, considerada uno de los lugares más destacados del diseño interior del Renacimiento en Alemania. El techo está cubierto con láminas de oro y tiene una altura de 14 metros. Fue completamente destruida en 1944 y restaurada finalmente en 1996 después de 17 años de trabajo. Otro edificio en la plaza principal que no pudimos subir porque están en renovación es el Perlachturm, una torre de 70 metros construida en el año 989 como una torre de vigilancia, aunque en ese momento no era ni la mitad de alta. Y llegamos a la frutilla o cereza, lo que más te guste, de esta ciudad, la Fügerei, el primer complejo de casas sociales del mundo. La familia Fugger era una familia de mercaderes y banqueros del Renacimiento, pero no era cualquier familia. Era una de las dos familias más importantes de Europa y, obviamente, de Alemania. Fueron junto a los Medicis y los Welser los precursores del capitalismo moderno. Para que tengas una idea, Jacob Fugger, creador de este complejo social, era dueño de gran parte de Augsburgo. Fue prestamista del Papa León X y con el dinero de los Fuggers se construyó la Basílica de San Pedro, sí, la del Vaticano. Y este hecho generó en Alemania la Reforma Protestante dirigida por Martín Lutero, que fue llamado por los Fuggers para, vamos a decirle, negociar el fin del protestantismo al que Lutero nunca cedió. En 1519, Jacob financió la elección de Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con $500,000 de florines, que debía recuperar con las rentas de Maestrazgo, una comarca histórica entre Castellón y Teruel en la Comunidad Valenciana, La Plata de Guadalcanal en Sevilla y el Mercurio de Almadén en Castilla-La Mancha. Pero Jacob tenía un lado social. En 1516 llegó a un acuerdo con la ciudad de Augsburgo para construir y mantener varios asilos para los más necesitados. Para 1523 se construyeron 52 asilos y nace el Fügerei, que sigue activo hasta el día de hoy. El alquiler sigue siendo de un florín renano al año, o sea, el alquiler es de 0,88 euros actuales. Cuenta con 140 apartamentos de 60 metros cuadrados y las condiciones para acceder hoy son las mismas que cuando se fundó. Haber vivido al menos 2 años en la ciudad, ser de la fe católica y ser indigente sin deuda. A su vez, tienen que hacer 3 oraciones diarias por la salvación de la familia fundadora como parte del contrato. También tienen una iglesia, una plaza y un restaurante. En estas casas hay muchas historias. Por ejemplo, acá nació y vivió el tatarabuelo de Mozart, Franz Mozart, que era un albañil. También en Augsburgo nació el padre, Leopoldo, y podés visitar su casa, donde creció antes de trasladarse a Salzburgo. También vas a encontrar la casa de Dorothea Braun, la única mujer juzgada por brujería en Augsburgo. Dorothea trabajaba como enfermera en una pequeña guardia hospitalaria que funcionaba en las viviendas. Luego de una pelea con su cuñada, una de sus hijas la acusó de brujería y Dorothea, abro comillas, confiesa, cierro comillas, bajo tortura y es ejecutada. Podés visitar también un búnker de la Segunda Guerra Mundial que cuenta la historia de la ciudad en esa época y del Fügerei, que fue destruido en un 70% y 200 personas pudieron sobrevivir gracias a ese refugio. Toda la gente que trabaja en Fügerei, desde la persona que te vende la entrada, los guías, la gente del restaurante, todos viven ahí. Hoy la visita sale 8 euros y además podés ver cómo eran los apartamentos antiguamente y cómo son hoy, podés conocer las historias de los residentes actuales y si hablas alemán, compartir una charla con ellos.
Otra joya de Augsburgo son sus canales. El sistema de gestión del agua de Augsburgo es único en el mundo y es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por representar el progreso de la energía hidroeléctrica y la sostenibilidad al separar ahorrando recursos el agua potable de la de servicio. La primera torre de agua fue construida en 1416, siendo la primera en toda Alemania. Por último visitamos la Catedral de Augsburgo dedicada a María, con sus espléndidos vitrós y su arquitectura gótica. Para mí igual lo más destacado es una escultura de una Madonna romana del año 1300. En Augsburgo hay mucho para ver y hacer. Está la casa de la familia Fugger, la casa de Leopoldo Mozart, el Museo de Arte Decorativo Maximilian, entre otros. Augsburgo es una ciudad universitaria y por eso también vas a encontrar mucha movida, muchos cafés y bares. Y también Augsburgo es un caleidoscopio histórico y un viaje a través del tiempo. Espero que hayas disfrutado de este paseo. Suscríbete al canal, que con ese simple gesto me ayudas un montón, y nos vemos la semana que viene desde otro lugar.